Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 24 de noviembre de 2020, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar acá y compartir con ustedes diferentes temas de país y sobre todo también mantenerlos bien informados desde tempranas horas de la mañana. Así es que desde ya le damos la más cordial bienvenida a esta hora y media en la que vamos a conocer aspectos importantes del país. Y quiero darle la más cordial bienvenida para esta primera parte del programa a Milena Mayorga, diputada y embajadora designada de El Salvador ante los Estados Unidos. Gracias por acompañarme, Milena. Bienvenida. Gracias a ti, Ernesto. Buenos días, pueblo salvadoreño. Qué alegría estar con ustedes en sintonía ahora en Canal 21. Y estamos aquí a la orden para hablar de la coyuntura política, como siempre ya es tradición, que siempre hacemos el análisis, pero también de la actualización del estatus y cómo está ya casi mi ida a Washington, D.C. Así es, yo creo que es importante de alguna manera conocer cuál es el estatus en el que se encuentra la designación y sobre todo también la aceptación de parte del gobierno estadounidense a partir de ya prácticamente la luz verde que ha dado el presidente saliente, ¿verdad?, hacia un nuevo gobierno. Esto de alguna manera no cambia, digamos, las cosas de proyección, de designación como se tenían, Milen. No. Bueno, si nosotros nos remontamos desde el 24 de septiembre que fui juramentada por el presidente Bukele, se empezaron todos los procesos normales y naturales que estipula incluso la Convención de Viena. Y lo que procede es pedir el beneplácito. Ese beneplácito ya fue autorizado por Estados Unidos, ya vino El Salvador y estamos en el proceso ahora de mi contratación, que tenía que pasar por una solicitud de permiso a la Asamblea Legislativa. Ya eso fue solventado en la Junta Directiva de la semana pasada, ya está en proceso de firmas y eso es porque por un acuerdo de la Junta Directiva yo tengo el permiso para poder tener otro cargo, porque mi función como diputada va hasta el 30 de abril del 2021. Sabemos que es un puesto por elección popular que tú no puedes renunciar, entonces hay que solicitar un permiso para poder optar por otro cargo, así como lo hizo Osiris Luna, por ejemplo. Sí. Y ese permiso ya pasó por Junta Directiva y hay un acuerdo y esto es lo que me permite que a partir del 1 de diciembre yo ya pueda ejercer mi función como embajadora designada. Ya voy a recibir las credenciales de parte de Cancillería y eso es lo que yo voy a ir a entregar a Estados Unidos y depende de los tiempos, ver si es el presidente Trump o el presidente Biden. Creería que todavía los tiempos dan para que pueda ser en el mes de diciembre y tal vez se lo entregue el presidente Trump y es un proceso natural, es una democracia y es parte de como te mencionaba, de esa Convención de Viena. No hay por qué pensar que este cambio de gobierno podría afectar tu nombramiento. Recordemos que por supuesto que el país receptor neto tiene que darte el aval y ese aval ya está, pasó por el Departamento de Estado, por la Casa Blanca y ya tengo el beneplácito, entonces eso no es ningún inconveniente. Lo que ahora procede es adaptarnos a la transición, a la elección de los nuevos funcionarios, que ya se empiezan a conocer algunos nombres. Por ejemplo, el nuevo secretario de Estado que reemplazará a Pompeo es alguien que conoce muy bien el Triángulo Norte, que ha estado en el tema de migración abogando también por este tema que es tan humano. Entonces, al final es con ellos los que nos vamos a empezar a relacionar. Yo te hacía la pregunta porque rodea muchísimo a esa incertidumbre, ¿no?, de algunos sectores que creen que puede haber algún grado de afectación a partir de las declaraciones que emitiera la ex embajadora Mari Carmen Aponte, donde hacía ver de que este nuevo gobierno electo en los Estados Unidos le pondría mucho énfasis a las relaciones que se tienen por todo el aspecto que tiene que ver con el respeto a las instituciones, ¿no? Así es. ¿Qué te parecieron a ti esas declaraciones, no? Ella estaba en campaña pro Biden,
O sea, al final creo que su paso por El Salvador, ella dejó muy buenas amistades acá, y al final estaba haciendo campaña por el presidente Biden, y esas son las declaraciones que quizás, o el análisis que ella hace de la información que ella obtiene de sus fuentes aquí en el país. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo los sucesos de Guatemala, nadie estaba hablando del respeto en Guatemala al Estado de Derecho, a la prensa, entre otros, y ahí sí hubo agresiones brutales a la prensa. Estamos viendo imágenes ahorita de cómo queman la Asamblea Legislativa guatemalteca, los manifestantes, por el repudio a un presupuesto que recorta áreas esenciales como es la salud, la educación, todos los programas sociales, y yo creo que este repudio de la población en Guatemala tiene que abrirnos los ojos a El Salvador. Estas imágenes y este acontecimiento político, esta crisis política en Guatemala, sí es de ponerle atención. En El Salvador acá no se golpean periodistas por parte de los elementos de seguridad, por ejemplo, y también en lo que tú decías, al final somos una democracia que ha tenido que subsistir de un proceso después de guerra, en donde se agotaron ya las agendas de los partidos políticos tradicionales, que ahora se unen en un fuerte común en contra de este nuevo gobierno que rompió ese bipartidismo. Ok, déjame concluir un poco con la primera etapa de la conversación que tenía sobre el tema de tu nombramiento, y ya pasamos a ver el tema de Guatemala, porque sí creo que merece también examinarlo con, digamos, detenida atención, ¿no? A ver, en el caso, ¿conoces tú la oficialización de María Carmen Aponte, o es solamente un corrido de pasillo que se habla que viene como subsecretaria para Asuntos Hemisféricos, María Carmen Aponte? No, desconozco. Por supuesto que ella estuvo haciendo campaña para el actual presidente electo, y sin duda que quizás andaba atrás también algún cargo. Esto es natural. Tendremos que, si es así, tendremos que trabajar de la mano y que escuchen el otro lado de la historia, porque cuando se habla, y ella decía que una carta que había mandado el presidente de la República en felicitación no era suficiente, creo que también es un poco grosero ese comentario, porque se llegará el momento donde el presidente Bukele se sentará con el presidente Biden a platicar de los temas de interés común, como es la democracia, que ha sido siempre un tema por el cual Estados Unidos ha estado muy pendiente. El Salvador, recordemos que ha sido nuestro aliado por tradición, y cuando teníamos esa agresión terrorista en la época de los 80s y sobre todo la amenaza del comunismo en el país, ellos nos acompañaron para que siempre reinara acá la democracia. Y como ves, incluso esta delegación de paz que se fue en un determinado momento, los cuerpos de paz se fueron de El Salvador, van a regresar al país. Y esto es volver a retomar esas relaciones tradicionales de amistad, de socios estratégicos, entre otros. Y creo que del Triángulo Norte, cuando tú estás viendo Honduras, cuando estás viendo Guatemala, El Salvador, aún así, con la oposición tan férrea y sobre todo utilizando las instituciones que les quedan remanentes de poder, la verdad que El Salvador está dando muy buenas proyecciones de crecimiento económico. En el tema de seguridad, vamos del Triángulo Norte a la cabeza con la reducción de los índices. ¿El gobierno actual ha sido mal informado con los demócratas a tu criterio? Entonces, lo que pasa es que el no tener una representación por 1 año y medio en Estados Unidos te pasa factura. No tener un embajador. ¿Ha sido un error entonces no tener embajador allá? Hubo una ausencia del embajador, y yo creo que esta figura permitió que la oposición mandaran constantemente a delegados, ¿verdad? Prácticamente a contar su lado de la historia. Y nosotros, es más, la canciller de la República está ahorita en Washington. Por el tema de la pandemia también fue un poco complicado. Ella está ahorita en Washington con reuniones estratégicas. Y mientras ella está en Washington, poniendo al día
allá la gente del quehacer de la política en El Salvador. Hay un acuerdo de llamarla por apremio, mandan, ¿no?, a llamar por apremio para el 7 de diciembre. Esto es impensable. Esto es parte de esa oposición tonta que tenemos en el país, que no dejan realmente trabajar a los funcionarios, sino que están constantemente distrayéndolos. Porque un error del presidente Bukele, según ellos, va a ser votos a favor para el pacto de corruptos. Es el otro tema que tengo pendiente para desarrollarlo de manera muy puntual. Cierro el ciclo de tu designación, de tu nominación, basado en este principio. ¿Ha habido espacios, aceptas que no haber tenido la representación diplomática en los Estados Unidos, como que se dio esos espacios para que otros hablaran de acuerdo a lo que, con valoraciones diferentes a lo que el gobierno tiene con relación a cómo está el país? ¿Es por eso la necesidad de contar con estos lobistas para acercarse a los demócratas, que ha sido de alguna manera cuestionada? Mira, yo creo que lo importante es que ahora van a tener de primera mano la información. Vamos a poder hablar si es o no, por ejemplo, El Salvador, un país donde hay democracia, donde hay libertad de prensa, porque, o sea, yo les hago el reto, ustedes ahorita pueden ir a comprar periódicos y van a encontrar una gama inmensa de periódicos. Este mismo lugar aquí platicamos y hablamos. Podemos cambiar de canal, que no los recomiendo, que se queden con nosotros, pero hay otras entrevistas políticas donde se están hablando de diversos temas. Entonces, libertad de prensa hay. No hemos visto... ¿Es necesario tener esos lobistas entonces, la contratación? Mira, es necesario que yo esté en Estados Unidos. Es necesario que yo lo más pronto llegue a Estados Unidos, inicie mi trabajo, la agenda política, la agenda migratoria, la agenda de servicio a la diáspora, y estas agendas son importantes, la agenda de inversión, exportación, cooperación, porque nosotros estamos enfocados en esto, estamos enfocados en que El Salvador sea tierra fértil para que vengan los inversionistas y acortemos los procesos burocráticos que han sido parte de esas barreras por las cuales El Salvador no era un país atractivo. El tema de que le asustaba, por ejemplo, al inversionista, de la inseguridad, ahora tenemos muy buenos índices, y esto es parte de por qué el fenómeno de la migración también está disminuyendo. La OIM nos dice, un 90% se ha disminuido, no han salido caravanas, el salvadoreño... O sea, neto, al final, por ejemplo, con mi partida, mi familia está triste porque me voy. O sea, es un gran reto para mí, es una gran oportunidad, una gran bendición, yo así lo veo, pero siempre la familia se rompe. Y es por eso que nosotros tenemos que generar las condiciones en El Salvador para que se queden. Cuando tú tienes muy claro los polos de desarrollo, los programas para crecer, sobre todo el despegue económico, que ya se está conociendo cuáles son los objetivos, las estrategias muy puntuales, y sobre todo el combate a la corrupción, que es un tema que le interesa muchísimo a Estados Unidos. Los jueves de evasores ha sido un tema, y sobre todo la creación de esta unidad especializada para poder ir tras ese capital que se fugó, porque no querían pagar impuestos en nuestro país. Porque El Salvador tiene que acceder a deuda, a endeudarse, porque los tributos no nos alcanzan. Entonces, cuando tú ves que empresas y estos grandes consorcios sacan su capital a paraísos fiscales para no pagar impuestos, tenemos que detenerlo. Entonces, este es un combate a la corrupción. En un apartado que me hace llegar tu equipo de comunicaciones, dice: nos estamos acercando cada día más al inicio de nuestro rol en Washington. Entonces, está más allá que aquí. Es tu último día, entiendo, hoy, porque concluye tu periodo tu permiso a partir del 30, ¿no? Así es. Tu última sesión plenaria, entonces, porque entiendo que llegas a las plenarias, ¿verdad? Sí, este próximo jueves sería mi última sesión plenaria. Recordemos que pues es un proceso de transición, y en el proceso de transición yo he estado muy involucrada, por ejemplo, en reuniones con Fomilenio y viendo los índices, porque nosotros aplicamos a un tercer compacto, y esto es muy importante. Conocer esos índices, y sobre todo las personas claves con quienes me tendré que ir a reunir para hacer ese cabildeo para un Fomilenio 3 o para otro proyecto similar. Tu última sesión. Y he estado además también trabajando en el tema de Banca Mujer, que creo que le voy a dar iniciativa el jueves. Igualmente se me ha acercado también una diputada de Gana que quiere que Yuriko Salgado, que le dé mi firme, la acompañe en otra iniciativa de ley, pero sí será ya mi
última plenaria, Okay. agradeciendo el acompañamiento de ustedes, siempre en Canal 21, que me permitieron para dar a conocer las agendas Por políticas supuesto. dentro de la Y así Asamblea. será siempre con tu trabajo, con cualquier funcionario que siempre esté, desde luego, trabajando por el bien del país. A ver, este nuevo gobierno de los Estados Unidos le apuesta muchísimo a tratar la manera de parar los índices de migración, y para eso en campaña hablaba el presidente electo John Biden que iba a destinar alrededor de $4,000 millones para el Triángulo Norte. Pero también, apegado a eso, hablaba de la necesidad de fortalecer las instituciones, el respeto de estas y sobre todo el combate a la corrupción. La Fiscalía General de la República pidió ayer crear un nuevo cuerpo de investigación en la Asamblea Legislativa. Presentó un pliego de reformas a su ley orgánica, en la cual busca más autonomía económica y crear un nuevo cuerpo de investigación criminal. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que siempre he mencionado que mientras las instituciones sean lo más desligado de los partidos políticos es mejor. Pero estamos viendo una instrumentalización de la Fiscalía para fines políticos. Estamos viendo, por ejemplo, cuando Raúl llegó a dar su informe de año, se sintió un ambiente súper hostil. Claro, él estaba en ese entonces, había pedido el desafuero del doctor Norman Quijano. Por otra parte, también estaban 2 exministros de defensa bajo arresto domiciliario. Entonces sí había un ambiente muy hostil. Nadie lo saludó, nadie lo aplaudió, nadie lo volvió a ver. Pero ahora vemos que hace una conferencia de prensa con los mismos que en esa ocasión prácticamente le quitaron el habla. ¿Por qué? Porque ahora sí está utilizando la Fiscalía para los fines que a ellos les interesa. Y yo eso no te digo que no se debe de investigar. Estamos en un país donde tenemos que investigar, la Fiscalía se tiene que robustecer, pero no para fines políticos, sino que para lo que realmente necesitamos, para buscar justicia. Pero cuando tú ves, por ejemplo, en mi caso, que yo busqué justicia por el tema de la violencia política que he sufrido, pero hay otros casos donde Express ya están incluso en fase de judicialización. Y entonces tú te das cuenta de que sigue reinando el que tiene más poder o el que tiene acceso, digamos, a poder adquisitivo, es el que logra que la justicia avance. No me parece en este sentido que se esté haciendo en una coyuntura en donde, por ejemplo, la Fiscalía allanó el Ministerio de Salud con pistolas, entre otros, ¿verdad? Que tiene que cumplir su proceso de velar por las garantías, por los procesos, está bien. Sin embargo, creo que no en época de campaña. Yo creo que esto... está siendo instrumentalizado. Total, la figura... no solo de la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Sala de lo Constitucional, la Corte de Cuentas también. Bueno, si cuando tú ves... Están siendo instrumentalizados a tu criterio. Cuando tú ves de que un magistrado una elección de segundo grado, cuando tú ves que estaba sacando información, es ilegal, es un delito hacia alguien que lo iba a elegir o iba a votar por él, y esas cosas no las está investigando la Fiscalía. O sea, hay temas acá en donde tú ves que no está investigando la Fiscalía. Hay muchos temas de corrupción que van a prescribir. Estoy hablando del CITRAMS. Van a prescribir. Y estos son los temas que deberíamos de estar hablando. Es decir, no podemos permitir que ninguna corrupción se vaya y no se investigue. Y yo creo que es donde la corrupción es un mal endémico que tenemos nosotros que arrancarlo de raíz. Y es por eso que, por ejemplo, la CICIG, yo siempre estuve de acuerdo que tuviera todo el acompañamiento constitucional, que quizás en un próximo periodo se pueda tener ese acompañamiento constitucional, porque al final ellos ahorita solo pueden estar trabajando en El Salvador bajo acuerdos con el Ejecutivo y la Fiscalía. ¿Qué piensas de la reunión que hubo entre los embajadores acreditados en nuestro país y el fiscal, donde le expresaron, la Fiscalía dio a conocer todo el trabajo que estaba haciendo y le expresaron su respaldo al final? Incluso una entrevista que veíamos el día de ayer de un
país influyente en cooperación y todo esto, decía precisamente de que están en la disponibilidad de seguir cooperando con El Salvador en la medida que se haya respeto a la institucionalidad y sobre todo también en combate a la corrupción. ¿Qué piensas al respecto? Es que todo lo que vaya encaminado al combate a la corrupción yo lo voy a apoyar. O sea, en la Asamblea Legislativa di fe de esto, proponiendo una comisión permanente de transparencia anticorrupción que no les interesó estudiarla pero las comisiones Por eso hablabas del pacto de corruptos. De interpelación, entre otras, sí caminan prácticamente muy rápido. Entonces vemos que la Asamblea también ha sido instrumentalizada para hacer oposición y no para trabajar en favor de lo que más le conviene a El Salvador. En concepto de corrupción, en los 35 últimos años, alrededor de 40 mil millones de dólares hemos perdido porque se los han robado. Y no basta solamente con salir pidiendo perdón. Pedir perdón es un primer paso a reconocer un error, pero no hay perdón si no hay restitución. Y la restitución en este sentido debería de ser devolver todo lo que se han robado, porque le robaron a El Salvador esperanza, le robaron oportunidades, le robaron escuelas a nuestros hijos, le robaron hospitales a la población, y entonces al final el perdón debe ser acompañado por una restitución. No podemos venir a decir, bueno, perdón por nuestros errores. No, yo creo que se merece el salvadoreño primeramente que trabajemos en torno a tener las leyes que impidan que estos casos de corrupción se vuelvan a dar en el país. Por eso es que yo siempre fui partidaria de que la CICIG tuviera todas las garantías para poder trabajar de una forma plena, que no se le dio. Entonces tú hablas de transparencia en la Asamblea Legislativa o hablan de la transparencia en la Asamblea Legislativa, pero no actúan en ese sentido, no reforman leyes que les pueden afectar a ellos o a sus financistas, porque cuando tú ves los jueves evasores, ¿a quién les están tocando la chequera o a quiénes están tocando? A los financistas de estos partidos tradicionales. Entonces ahora vámonos tras el ministro de Hacienda, porque es muy peligroso que está tocando esas hebras del combate a la corrupción, de la evasión fiscal. Esto no puede seguir sucediendo en el país. Esto es combate a la corrupción. Decía el embajador Andreu Bassols, que es el embajador de la Unión Europea, que la confrontación política es parte de la democracia, pero es importante que sea respetuosa de las leyes y de los usos políticos. Es un llamado que hacemos a todos los actores actuales. Parece ser que toda esta confrontación que ha tenido el país no ha sido para bien de la buena imagen que a lo mejor pueda tener. Y en algún momento parte de eso es lo que hemos estado conversando a partir de la apreciación nueva que trae el nuevo gobierno electo en los Estados Unidos, ¿no? Que espera precisamente de que haya respeto a las instituciones y que verdaderamente un combate a la corrupción. Sí, volvemos, creo que la cooperación, incluso ya que hablas del embajador de la Unión Europea, se detuvo en tiempos del FMLN porque se estaba trasladando la cooperación a la partida secreta, y esto es nefasto para la imagen internacional. Creo que esto es lo que no debe de volver a suceder en nuestro país. La cooperación tiene que ser totalmente transparente en su uso, en su aplicación, en su acompañamiento. Y nosotros pues hemos recibido en concepto de cooperación solo en la etapa pandemia, imagínate, 124 millones de Estados Unidos, solo en la etapa pandemia. O sea, al final el acompañamiento de Estados Unidos ha sido muy importante en la crisis. Y yo creo que ahora en el tema del despegue económico tienen que acompañarnos porque son nuestros socios estratégicos. Vemos esa intención de América Crece, por ejemplo, de traer inversión privada, y en eso nos tenemos que enfocar. Ahora, en el tema de la democracia siempre va a ser un tema prioritario. Creo que no hay una democracia perfecta, lo vimos ahorita en Estados Unidos, en el tema de las elecciones. Siempre va a haber dos puntos de vista, siempre, sobre todo en un periodo preelectoral, va a haber confrontación, pero esa confrontación no debe sobrepasar la raya. Y al final, creo que cuando pierdes el rumbo y no eres una oposición inteligente, lo que les haces daño es al país. Y la factura, ¿quién la va a pasar? El país. Y en gobiernos pasados, recordemos,
hubo un presidente que le hizo un tarimazo a la Corte Suprema de Justicia. Hubo otros presidentes acá de que confrontaban a la embajadora de Estados Unidos, al gobierno imperialista, entre otros. Y al final Estados Unidos, un país muy noble, siempre nos acompañó en la cooperación. Esas contiendas no están en este momento, es decir, nosotros reconocemos la importancia de Estados Unidos como un socio estratégico y el más confiable, y lo que vamos a seguir trabajando es en profundizar esta amistad. ¿Hay ilegalidades de la Asamblea Legislativa a tu criterio con el llamamiento que está haciendo para premio a varios funcionarios, ahora sí ya incluyendo a tu jefa, llamémosle a la Canciller de la República? A la Canciller de la República, sí. Bueno, lo que pasa es que llamar por apremio y pedirle esto a la Policía Nacional Civil, a un funcionario que tiene fuero constitucional, como que también va en contra de la misma Constitución. Y creería yo que es parte de esa agenda de desesperación. Hay que ver la argumentación, hay que ver los argumentos, por los cuales se toma esa decisión. Se les manda a llamar y no llegan. Ese es parte de los contenidos que versa. Pero cuando se les manda a llamar de Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa, no llegan. ¿Cuántas veces hubo un llamado para ponernos de acuerdo en temas, por ejemplo, de la emergencia? ¿Cuántas veces llegó el FMLN o Arena a Casa Presidencial? No hay un documento legal digamos, que permita que eso debe de ser así. En la Asamblea Legislativa las cosas son diferentes, entiendo, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que es parte de la división de poderes. Y la ley orgánica establece, entiendo que por ley, cuando es citado, un funcionario debe de llegar. Sí, pero es parte de ese tira y encoge. Cuando yo te invito, tú no llegas. ¿No será esto, no crees tú que esto será parte mejor de esa dinamitada relación que existe? Total. Más allá de una parte legal, ¿no? Porque la Canciller de la República ha estado presente en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la cual yo soy miembro. Sí. Y las veces que estuvo en la comisión fue muy hostil. Y esto era en el principio de la gestión del presidente Bukele, previo a la etapa de emergencia. Luego, ya en etapa de emergencia, querían que todo el tiempo, bueno, vimos cómo estuvo sentado el ministro de Salud, más de una semana, en periodos de jornadas sumamente largas en la Asamblea Legislativa para llegar a un acuerdo final de una ley que no era la ley como que más se apegaba a las necesidades de la emergencia. Grave error entonces llamar por apremio a la Canciller. Grave error. Creo que al final esto no les va a sumar votos, le va a restar votos a la oposición. Este tema de querer utilizar la Asamblea Legislativa para estas acciones políticas, al final la Canciller de la República se disculpó por medio de una, no es que simplemente no asistió, se disculpó por medio de una correspondencia y está en Washington. Esa es la tarea de la Canciller, no es estar en la Asamblea Legislativa, es estar en Washington. Y sobre todo un informe, por ejemplo, en el tema de los varados, que creo que es lo que ellos necesitaban saber, tú lo puedes trasladar incluso con otros funcionarios. Ella necesita seguir con su agenda de trabajo que durante la pandemia obviamente se detuvo y muchas cosas tienen que caminar. El tema, por ejemplo, de los servicios consulares en Estados Unidos, hay algunos retrasos por los cierres, por las restricciones de cuánta gente pueden llegar a los consulados, porque algunos estados son diferentes que otros. Eso es lo que le amerita en su trabajo a la Canciller. No estar sentado ahí en una comisión brindando un informe de, por ejemplo, cómo se hizo la repatriación de los salvadoreños varados, cuando en muchas ocasiones ella ha dado bastante información. Siendo todavía diputada, yo sé que no estás dentro de la Comisión de Hacienda, pero ¿cuándo se aprobará el presupuesto? Y esto lo hilvano un poco con el tema que tú abordabas de Guatemala, ¿no? Que fue parte de los acontecimientos que ha llamado la atención. Hay varias versiones, una es por el recorte de algunos partidas para los aspectos sociales, otra es precisamente por la capacidad de endeudamiento que se ha elevado en un 35% y que no les ha gustado a los guatemaltecos. Al final, esos son parte de las versiones que se manejan. Y que ¿no? lleva un presupuesto de los maletines negros también. Entonces hay versiones a versiones. Pero ¿cuándo se aprobará el presupuesto? Bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos.
y a la vez como conociendo ya tu opinión con relación a los temas de Guatemala. Y el otro aspecto importante para quienes nos sintonizan en los Estados Unidos, para todos los familiares que tenemos allá, a la familia que tienen sus familiares allá, hablar un poco de las perspectivas del tema de TPS. ¿Qué va a pasar? ¿Será que vamos a tener una mejor relación con este nuevo gobierno, con ese tema del TPS, con ese tema de la ilegalidad en la que se encuentran muchos salvadoreños allá en los Estados Unidos? Son los temas que vamos a abordar cuando regresemos. Vamos a la pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Milena Mayorga, diputada en la Asamblea Legislativa y embajadora designada para representarnos en los Estados Unidos. Hablábamos de que tú no estás dentro de la Comisión de Hacienda, pero está el tema del presupuesto como una bomba de tiempo también, si lo hablamos en comparación del punto que tú hablabas de lo que está sucediendo en Guatemala, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es que ya se van a cumplir 2 meses desde que el presupuesto general de la Nación fue presentado en la Asamblea Legislativa, que realmente no está teniendo la atención o el interés que se debiera de tener. Un presupuesto el más social de la historia, en donde se aumenta un porcentaje para educación en el PIB al 5%, y creo que esto es grandioso porque es donde le vamos a dar nosotros la garantía de que los maestros también tengan su presupuesto pues muy bien estipulado, que son los garantes de la educación de nuestros hijos, que nuestros hijos tengan acceso a tecnología, a otro tipo de educación. Tenemos que apostarle mucho al talento humano. Cuando hablamos de atraer la inversión, necesitamos la gente capacitada y necesitamos que nuestros jóvenes conozcan también del idioma inglés. Y todo esto se está proyectando en un presupuesto muy social, en donde también viene yo creo que más del 45% va para salud, para educación, para seguridad, que son los 3 temas muy puntuales que demanda la población. Cuando tú ves que el éxito del Plan Control Territorial no ha sido acompañado por la Asamblea, no han aprobado los créditos, no se ha tenido necesidad incluso de una ley especial, sino que ha sido una estrategia muy bien implementada y que ha estado dando frutos, porque lo vemos con el tema de los índices, que hay días, y han habido días alrededor que podemos sumar más de 32 días en donde 0 homicidios han sucedido en nuestro país. Esto es muy positivo para la imagen también internacional. Pero se van a cumplir 2 meses y yo no veo que camine el tema del presupuesto general de la Nación. Creo que están más enfocados en la Asamblea Legislativa, en sentar en el banquillo de los acusados al ministro de Hacienda, en detener esa agenda de los jueves de evasores, que yo ya había venido anunciando 7 meses atrás, la asfixia fiscal y económica que desde la Asamblea Legislativa estaban cerrando. Cuando tú hablas con los organismos internacionales y te dicen, mire, tener el dinero de los créditos en las bóvedas produciendo intereses, eso le da muy mala imagen al país, y eso no tiene nada que ver con el gobierno de Nayib Bukele, eso tiene que ver con la Asamblea Legislativa. Y es lo que yo te digo, estos son los temas que tienen que conocer en Estados Unidos. ¿Los préstamos Acuérdate que son préstamos de 3 vueltas. Tú, bajo una votación, le das la autorización y el aval al ministro de Hacienda para que vaya a conseguir un préstamo. Va a conseguir el préstamo. Viene El Salvador, se ratifica el préstamo en una segunda vuelta en la Asamblea Legislativa, y la tercera vuelta es, ya se tiene el dinero porque ya lo ratificaste y lo que tienes que hacer es la asignación. Pues ese dinero está en las bóvedas, está pagando intereses y no se está distribuyendo ese dinero. Entonces yo creo que esta es parte también de la agenda de oposición que le hace mucho daño al país, y que es lo que tienen que conocer también en Washington, porque no es posible que tú estés pagando intereses y ese dinero no está siendo utilizado para la finalidad que tú así lo solicitaste, para el periodo post pandemia,
que por cierto, El Salvador está muy bien evaluado en el tema del combate al COVID y esto va a ser muy bien visto por el presidente Biden, que ha dicho que va a tener un abordaje totalmente diferente en el tema COVID y nosotros estamos a la cabeza en El Salvador en el combate al COVID, siendo uno de los países que son prácticamente en la región los que han manejado muchísimo mejor la pandemia. Y aún con la apertura económica no hubo un alza, no ha habido una segunda ola y nosotros tenemos que seguir también poniendo nuestra parte, utilizando también las medidas de seguridad desde casa. Ok, contraponiendo un poco el punto que tú hablabas del dinero, que la Asamblea no da el aval para poder tener ese dinero el gobierno. Se conoció recientemente un informe de la Corte de Cuentas de la República sobre la existencia de fondos para salarios de la Asamblea y sobre el allanamiento de la salud. Entre ellos estaba el tema de que el gobierno, en la que dijo que el gobierno sí tenía dinero para poder destinárselos a las alcaldías y también para poder apoyar otras necesidades que habían. Pues fíjate que yo te digo... ¿Qué piensas tú de ese informe? Que el ministro de Hacienda se ha visto muy complicado durante la etapa pandemia en el tema de que cuando tú cierras la economía y no se están realmente recaudando impuestos, tienes que realmente ver cómo puedes ir saldando tus responsabilidades, como son incluso los pagos de salarios, y que han habido algunos atrasos por lo mismo. Pero esa exigencia de que haya dinero en las alcaldías, cuando hemos visto ya que muchos de estos lo están utilizando, lo van a utilizar para campaña, también asombra, porque al final creo yo que en el tema de ver cómo te financias tus campañas todavía tenemos mucho trabajo que hacer en el país. Pero en el tema que se ha venido hablando, a veces realmente hay mucha especulación. Si se han manejado alrededor de 600 millones en la etapa de pandemia y creo que es lo que nos ha tenido ahorita nosotros en las mejores cifras en la región como un referente del manejo del COVID. Y esto obviamente que siempre tiene que ser auditado, es parte de una democracia, es parte de la división de poderes. Pero tú dices que la Corte está politizada, no instrumentalizada. Previo a elecciones, porque ahorita lo que pasa es que estamos ya alrededor de 90 días de una gran barrida que se va a hacer en las elecciones, en donde las encuestas, una, otra y otra encuesta arrojan los mismos datos que dicen que va a haber realmente un gane muy favorable para Nuevas Ideas, están totalmente asustados y quieren ver cómo hacen quedar mal al gobierno y cómo lo desgastan en el tema de su imagen y credibilidad frente al votante. Pero hoy la gente está más entusiasmada que nunca porque ha visto que a pesar de toda la oposición y obstrucción de la Asamblea Legislativa, que no se ha contado con los votos y el acompañamiento, o lo han hecho al final cuando ya casi era el límite, por ejemplo, de perder un Fomilenio o la contrapartida que tiene que poner el país para que sigan los proyectos de Fomilenio, es que accedían los diputados. Esto al final no les ha sumado, les ha restado, Ernesto, les ha restado. Así que el presupuesto, lo que te puedo decir, que una de las partidas que sí no viene del presupuesto general de la Nación, por más que lo han intentado, el pacto de corruptos es una partida secreta para el financiamiento de sus maletines. Esto sí no viene, a diferencia en Guatemala, que por eso es que hubo un gran estallido de violencia, en donde la gente sale a las calles a protestar, que no se están contemplando incluso esos programas sociales que se necesitan y que necesita un país como Guatemala y El Salvador. Cuéntame un poquito sobre el tema y la perspectiva que puedas tener con relación al estatus migratorio de los salvadoreños, que creo que es la piedra angular de todo este trabajo que tú tienes que desarrollar. Tema de cooperación, de la cual ya nos hablaste que has tenido reuniones con algunos organismos, pero también la mejor y más grande cooperación que este país ha tenido por los últimos años se llaman remesas. Sí. Y se llama, que tiene que ver con la estabilidad de ellos allá. Fíjate que en concepto de remesas yo aplaudo a la familia salvadoreña, no solamente en estados, en el mundo, sino que fíjate que en el mes de octubre ascendió a 571 millones lo que hemos recibido de remesas, y estos son registros históricos que creo que es sumamente importante para por la dinamización de la economía.
Considero que el tema migratorio es un tema muy humano, es de derechos humanos, y le vamos a tener que dar ese abordaje conociendo que el TPS se canceló, que ya ahorita lo que se tiene que buscar es un estatus permanente para los que estaban amparados en el TPS y en el DACA, es decir, una reforma migratoria, un estatus que quizás ellos le busquen otro nombre, pero para este segmento de la población. Y por ello vamos a estar trabajando. Sin embargo, una de las mayores demandas del resto de los connacionales es el que acerquemos los servicios de gobierno en los 21 consulados. Y te voy a decir que a partir de ayer se extendieron los horarios desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluso sábados y domingos. Y esto es para poder facilitar hasta el 23 de diciembre, y en esta época, el trámite de muchos documentos como el pasaporte. Por ejemplo, ahorita se implementó ya desde Florida en esta semana las ferias de pasaportes. Esto es importante porque muchos quieren venir para fin de año, muchos quieren venir a votar, y nosotros tenemos que darles la facilidad de que obtengan sus documentos. También hay ferias de identidad. Sí, porque no se concretizó el tema del voto en el exterior de manera más... y esto lo vamos a seguir luchando, porque en la Asamblea Legislativa les dieron la espalda en el tema del voto en el exterior, les están dando la espalda también en la Junta Directiva del RNPN con que te den tu DUI de forma inmediata, como es aquí en El Salvador. También les están dando la espalda para la obtención de su DUI en Estados Unidos de una forma eficaz. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la remodelación de los consulados porque muchos ya no dan abasto. En unos minutos estará conmigo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, con quien voy a aprovechar a hablar de eso. ¿Qué piensas también, supuestamente, de los obstáculos que están recibiendo los partidos políticos nuevos, nuevas ideas, por ejemplo, para la inscripción de sus candidaturas? ¿Qué piensas al respecto de eso? Pienso que es parte de este modo de desesperación en lo que van a utilizar en la institución del Tribunal Supremo Electoral, que es manejado obviamente por una cuota de los partidos políticos, que se ha venido denunciando reuniones incluso secretas, en donde quizás están viendo la alternativa a donde se puede quizás ponerle un alto a este fenómeno que viene en febrero, en donde la población le está diciendo: ya no los queremos como partidos políticos, ya no los queremos como nuestros representantes. Las encuestas son una radiografía del momento y la gente está a ti muy se te bloqueó prácticamente tu necesidad de correr por una candidatura no partidaria, ¿no? Y fui a ampararme a la sala. Y la sala dijo de que no podías correr porque ni siquiera quisieron estudiar el artículo 226A, que creo que es un tema de derechos humanos, un derecho universal a participar te hago esta en una pregunta elección. Porque esto está pasando con la viceministra de Proyección Social, creo que es. Ella fue expulsada. Creo que, sí. Ella fue expulsada del partido político por el cual ella fue concejal, y entonces es una... Tiene el derecho de participar porque estaba demandándose ahí de que era ilegal. Por supuesto. Tú sí cataste la... Y sabes que tristemente, porque dos magistrados dijeron que era cuestión de derechos a estudiar el 226A, porque yo pedí una garantía, es decir, que no me aplicara, pero además de ello también un derecho de igualdad en la Asamblea Legislativa por el atropello que estaba sufriendo, tampoco lo vieron. Ese es el sistema que tenemos, lamentablemente. Voy a correr en el tiempo para hacerte una pregunta. Y viste lo de Tania Pastor, por ejemplo, con las candidaturas independientes. Esto es que ibas a acompañarlas a ellas en una demanda. Si ella necesita cualquier reunión de el más alto nivel en Naciones Unidas, en la OEA o en otro organismo, yo la voy a acompañar, porque deben de conocer el atropello al derecho universal de participar en una contienda electoral. Nosotros somos firmantes de muchos acuerdos internacionales en donde El Salvador ratificó un derecho universal, que es el derecho a votar, pero a participar también, el sufragio pasivo. Y entonces, si tú le estás cerrando las puertas a ciudadanos que quieren participar como independientes, pero avalas que un partido político como Arena presente una planilla de 84 diputados para 84 posiciones, ¿qué es eso? Eso no son elecciones internas. Entonces no hay un trato igualitario, pero a
a los independientes les atropellaron sus derechos, no los ayudaron en el proceso. Esto quiere decir que ellos pidieron, además, el tema de las firmas en pandemia, que si se podían reducir, porque no puedes tú tener acceso a la gente, hay distanciamiento social, no se le dio, por ejemplo, en el caso de Tania, la oportunidad de que le dieran más libros, sino que se tomaron todo el tiempo posible para que se agotaran el calendario electoral, y esto lo tienen que saber ya instancias internacionales que vean cómo se está instrumentalizando el Tribunal Supremo Electoral, igualmente también los garantes de nuestros derechos constitucionales en la sala. El tiempo casi se me agota. ¿Estás ansiosa por ya estar en Washington trabajando con estos temas, con los compatriotas, con la diáspora, ¿no? Sí, estoy ya muy contenta de tener ya todo un proyecto elaborado. En torno al 26, que es el Día del Salvadoreño en el Exterior, ya tenemos listo la visualización, la imagen de los nuevos consulados, la remodelación y el abordaje que se le van a hacer, empezando por Estados Unidos. Queremos dignificar el trato, porque cuando tú estás haciendo una auditoría, en el pasado ha sido un maltrato del servicio y se está trabajando para poder acortar procesos y tiempos. Por otra parte, también creo que es importante el proyecto que llevo de extraer becas para nuestros jóvenes, buscar más oportunidades en Estados Unidos de universidades que bequen a nuestros jóvenes, el tema de las visas laborales, poder conseguir esas oportunidades a través de los agregados laborales que vamos a implementar ahora en esta nueva dinámica de la embajada, y los agregados comerciales también para el tema de la inversión y exportación. Porque es necesario visas laborales para que, si usted quiere migrar a Estados Unidos, lo haga de una forma regular, con un permiso de trabajo, y vamos a conseguir esas compañías para que las familias salvadoreñas opten por trabajos de calidad allá y acá. Esa es nuestra finalidad. Te deseo, como siempre, lo mejor las veces que has estado conmigo, para que hagas el mejor trabajo de representación de los salvadoreños. Gracias por haberme acompañado. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Estoy ya listando mis maletas para partir, y agradezco el acompañamiento del pueblo salvadoreño, su cariño, que me lo han manifestado en una última encuesta. El 93% decía que estaba muy grato con mi nombramiento. Agradezco al presidente Bukele y sobre todo también a todo el gabinete que me está facilitando la información que necesito para implementar mi estrategia en Washington. Interesante, te deseamos como siempre lo mejor. Nos vamos a despidiendo de la primera parte del programa. Cuando regresemos, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la licenciada Dora Esmeralda Martínez, estará con nosotros hablándonos sobre los procesos de inscripción de los partidos y sobre todo también los preparativos de cara a lo que serían las próximas elecciones. Ahí está, imágenes desde el sector de Los Chorros, para que usted tome en consideración si se desplaza, para conocer cómo está el tráfico en esta zona. Gracias, vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y mantener esa fiel sintonía, no solo a través de nuestra señal abierta, sino que también a través de las redes sociales. Gracias por compartir con sus contactos todo nuestra señal, y sobre todo los temas que abordamos acá, que le permiten a usted generar precisamente las diferentes reacciones, de las cuales le permiten obviamente construir su propia lectura de los temas que tratamos. Hoy, en la segunda parte del programa, queremos agradecer la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la licenciada Dora Esmeralda Martínez. Gracias por acompañarnos, presidenta. Gracias, Ernesto, por invitarme al programa. Un saludo a todos los televidentes, y aquí estamos para hablar del quehacer del Tribunal Supremo Electoral. Sin duda alguna es mucho el trabajo preparatorio que se está generando cuando estamos a escasos 3 meses para poder llevar a cabo lo que serían estos comicios legislativos, presidente. Estamos ya casi a 90 días del proceso electoral, entonces esto está demandando más atención, más celeridad, porque ya vamos con las últimas etapas del calendario electoral. Entonces pero estamos en tiempo, estamos trabajando,
724, ahorita pues se está trabajando ya en horas nocturnas también para salir lo que son las inscripciones que están hasta en este momento que tenemos que sacar en esta semana. A ver, ¿hay ánimos caldeados? ¿Se está sintiendo esa efervescencia que podría de alguna manera, no sé, no afectar, sino que de alguna manera crear ciertas dudas, incertidumbres? Por ejemplo, miembros de Nuevas Ideas han tenido muchas denuncias, muchas quejas sobre la exigencia demasiada para poder inscribir sus candidaturas, por ejemplo. Estamos ya en una coyuntura electoral donde los partidos políticos pues se van a mantener vigilantes. Eso, sí. Eso pues es entendible, ¿sí? Es entendible como una garantía. En ese aspecto sí se ha visto mucho descontento por parte quizás del Partido Nuevas Ideas. ¿Y hay razón o no hay razón? Ante como alertas de que han observado quizás... Creo que esto es lo de Sonsonate ayer, ¿no? Sí, que hubo sí. No sé si un bloqueo y después una denuncia de ellos de que les estaban cobrando $1000 para inscribirlos. ¿Qué de cierto es todo esto? Eso, pues, bueno, sobre esa denuncia vi el comentario en redes sociales. Esta situación, pues, si hay alguna ilicitud que ya contravenga una ley, pues están las instancias competentes, en este caso, Policía Nacional Civil y Fiscalía, para poder denunciar. Nosotros en cuanto a delitos así, porque señalaban como un específico de una extorsión, eso pues ya es competencia de ellos. Pero sí, yo lo que considero pues que siempre se ha dado esta situación. En años anteriores igual han estado en manifestaciones, cuando ¿cómo se llama? Estaba el FMLN y Arena, entonces recuerdo, bueno, las historias que cuentan en el tribunal es que igual Arena se abocaba a estar como vigilante del proceso. Es como un respaldo que tienen. Claro, todo tiene que ser en el orden, ¿verdad? De no transgredir ya otras agresiones, esas manifestaciones, y quizás, pues, como se ha visto en redes que el partido, en este caso Nuevas Ideas, ha denunciado obstaculización, entiendo, para las inscripciones. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto? Que como organismo colegiado estamos comprometidos con la sociedad a garantizar, a transparentar ese proceso. En mi calidad de presidenta del tribunal, yo le puedo decir a la gente que tenga, en este caso, paciencia, porque estamos revisando las inscripciones, pero hasta ahorita no se le ha denegado a nadie una solicitud de la inscripción, ¿verdad? De la petición. Ahorita están en revisión los procesos, entonces estamos vigilando, estamos garantizando. Yo estoy llamando a la JED para ver qué está pasando. Nosotros como organismo colegiado estamos cada problema que presentan, nosotros estamos reuniéndonos, ordenando. No, esto no tiene razón, esto sí, por citar un ejemplo, claro, de una JED que estaba pidiendo DUI certificados. Nosotros inmediatamente ordenamos mediante organismo colegiado que eso no procedía, porque si nosotros tenemos un registro, una base, no podemos estar pidiendo un DUI certificado, pero como también la JED tiene su autonomía, eso se tiene que armonizar y hablar con el organismo colegiado, porque ellos son como una primera instancia en este momento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para las inscripciones de consejos municipales, la JED tiene la decisión en base a ley, revisar requisitos. Y en este caso, si es necesaria la prevención, hacerla conforme a la ley corresponde y recibir en cualquier momento lo que traigan los partidos. ¿Rechaza de manera contundente de que el tribunal esté obstaculizando a Nuevas Ideas? Totalmente, nosotros no estamos obstaculizando. Yo, un compromiso que tengo, si yo llego a observar eso, lo voy a denunciar, porque no voy a permitir, como presidenta del tribunal, y que se me juramentó que iba a cumplir la Constitución, que iba a cumplir las demás leyes secundarias, no voy a permitir una obstaculización a un partido. Ahorita no lo he logrado advertir. Ahorita se le ha dicho a la JED
cumplan conforme al código, los requisitos, pero no dilatar por dilatar. Eso sí, no se va a tolerar. Nosotros como organismo estamos viendo todo lo que está pasando, estamos dándole seguimiento. Lo que pasó en Usulután con la detención de un miembro de la JED, ¿qué connotación tiene esto en el contexto de que la máxima autoridad son ustedes en materia electoral? La policía lo detiene, ¿verdad? Y lo captura, lo detiene y ¿era correcto esto? Bueno, la Constitución, el Código Penal le da la facultad a la policía de cuando haya una denuncia, sea en sede policial o fiscal, esto, si está en el término de la flagrancia 24 horas, pues va a proceder, según la denuncia, según el ofendido, va a proceder a darle alcance a esta persona para proceder a la captura. En este caso, según relataban, el hecho había ocurrido como a eso de las 2 de la tarde de un día anterior. Entonces, cuando reciben la denuncia en horas de la tarde de ese mismo día, el día siguiente se presentan a la JED de Usulután a hacer la aprehensión, utilizando pues lo que es la flagrancia, el término que lo faculta. Entonces fue correcto, porque escuché decir una versión de alguien que para eso está el fiscal electoral, quien puede en algún momento tomar y pedir la asistencia policial para detener a una persona que sí está cometiendo un delito dentro de una JED. Bueno, la pero policía... usted es la máxima autoridad y usted es la versión oficial. La policía en su competencias puede ir a detener a cualquier persona siempre y cuando haya un requisito, hay una denuncia. En este caso tenía que haber una denuncia de un ofendido y verificar si estaba en el término. Eso lo puede ser fiscalía, eso lo puede ser la policía, donde se vaya a poner la denuncia, porque si es en fiscalía, ahí se coordina con policía para que se haga el procedimiento de la detención en las 24 horas de flagrancia. Lo que sí corresponde es ya a la fiscalía investigar si esa acción se podría tipificar en uno de los delitos que establece el Código Penal y demás leyes. En este caso, entiendo de que se puso en libertad, como no sé si a las 48 horas se puso en libertad. Esto es competencia de ellos, ya no es del tribunal, porque nosotros sí tenemos que estar vigilando que no se les estén vulnerando los derechos, tanto a la JED, ni que la JED los esté vulnerando a las personas que llegan a inscribirse. Eso es recíproco. En este caso, la información que usted tiene es que sí, este miembro de la JED está obstaculizando el proceso de inscripción de ellos. No, yo como no he tenido al proceso, únicamente a esa acta de que es la que se circulaba en redes, y quizás la JED lo que hace no es prevenir en la forma que establece la ley, porque si hubiera prevenido, esta acta no viene bien, se le notifica para que la corrija en el sentido tal. Entiendo de que lo que se hizo fue que se le señaló ahí, ¿verdad? A una acta notarial, se le señaló los errores que llevaba la... Según ellos, según la valoración de ellos, porque nosotros ahí no entramos a conocer hasta que ya ellos verifican los requisitos. No obstante eso, pues tuvimos conocimiento, verificamos y entiendo que era por un artículo de más que llevaba el acta. Después el organismo colegiado dijo eso el derecho a lo que abunda no daña, esas actas tienen que recibirse en ese sentido. Entonces el proceso continuó en las inscripciones y están trabajando para dar respuesta. Específicamente en Usulután, pues ya se corroboró ayer que ya llevan la mitad prácticamente de la revisión de las inscripciones de lo que es en este Instituto Político de Nuevas Ideas, para ya estar les notificando en el tiempo a los demás partidos también en ese aspecto. Hace unos minutos estaba conmigo la diputada y designada embajadora de El Salvador ante Washington, ante los Estados Unidos, y habló de 3 cosas que me gustaría conocer su reacción. Primero, obviamente, lo que tiene que ver con la conformación de las autoridades del tribunal, que a conocimiento de ella, está hecho a base de cuotas de partidos. Lo otro es que denuncia que hay reuniones secretas para poder de alguna manera
obstaculizar el proceso de inscripciones de este partido, Nuevas Ideas. Además, hablaba de ella de apoyar, en el caso de la candidatura no partidaria que se le negó a la licenciada Tania Pastor. Quisiera que conociéramos un poquito su reacción, sobre todo porque ella está dispuesta a acompañarla, incluso hasta denunciarla en Naciones Unidas, decía. Voy a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Son las 7:35. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Le decía a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral que hace unos minutos conversaba con la diputada Milena Mayorga y designada embajadora entre los Estados Unidos de El Salvador, y ella decía de que lo que tenemos es el producto de toda esta denuncia que están haciendo estos partidos como Nuevas Ideas, es producto precisamente del obstáculo que está poniendo el tribunal para la inscripción, sabiendo de que este partido es el favorito según las últimas encuestas. Hablaba de que el tribunal está hecho a base de cuotas de partido que son los que están obstaculizando esto. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, en cuanto a la conformación de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, pues la Constitución señala el procedimiento, no hay ninguna ilegalidad, pues los 3 primeros pues van a ser propuestas de partidos y ahí se especifica. Quiero aclarar por mi persona, en el caso pues que yo fui una propuesta del partido, en este caso Gana, pero yo en ningún momento he tenido una vinculación política. Así lo puedo decir con claridad, no tengo nada absolutamente que esconder en ese aspecto porque no han dado en militancias de partido. Me buscaron porque ellos vieron en mí que podía una mujer representar al tribunal. Claro. En este aspecto tenía ya tiempo de estar presenciando el proceso electoral y eso me daba una experiencia para poder asumir esa responsabilidad. Reuniones secretas. Reuniones secretas. Yo hasta ahora con ningún instituto político he tenido reuniones secretas. Siempre la presidencia, en este caso, para cualquier instituto político que necesite una audiencia se le va a dar, porque yo soy una persona de que puedo escuchar a un instituto político sin necesidad de estar haciendo algo ilegal. Pero nunca he estado en ninguna reunión secreta. Lo hablo por mi persona, así que con eso pues esos comentarios pues no son. También condenó y lamentó la obstaculización y el haberle negado la candidatura no partidaria a la licenciada Tania Pastor, de quien ella incluso le ha ofrecido acompañarla para denunciar al tribunal por esta obstaculización en Naciones Unidas y en la OEA u organismos internacionales, decía. Y es un derecho que tiene, pueden acudir donde ellos consideren que pueden presentar la contravención a esa vulneración, según entiendo, porque logré ver un poco la entrevista, de que se había obstaculizado. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con Tania? No específicamente con Tania, de hecho yo lamento que ella no haya quedado porque en este caso la licenciada Tania pues presentó 2 procesos para seguir tal como lo establece la ley en tiempo, pero la pandemia y el tiempo en que se agotó en el primer momento que ella presentó con un suplente, que esta persona venía de un procedimiento interno de participar y no quedó, eso le perjudicó en el aspecto del tiempo, del espacio que necesitaba para recolectar esas firmas, porque después hizo otra solicitud y se presentó. En este caso fueron, si lo recuerdo, 19,000 firmas que se presentaron. Sí. Y al revisarlas, Registro Electoral pues hace una comparación de todas estas firmas, en el cual pues solo resultaron 8,000 firmas válidas.
Ahora bien, para hacer esa revisión, pues se tomó en cuenta los folios que van en blanco. Esto para toda la revisión que se hizo para los no partidarios, unos que iban dañados, personas fallecidas que se habían incluido y que cuando confronta con el registro electoral que tiene el tribunal, pues se observa que esta persona ha firmado y está fallecida. Excluidos de derecho, es decir, estas personas que se le han excluido los derechos políticos mediante una sentencia ejecutoriada que no pueden ser respaldantes, firmas repetidas, datos no coincidentes, domicilios diferentes al departamento, porque si aplicaba para San Salvador, tenía que ser San Salvador el que le iba a dar el respaldo en firmas en este aspecto, domicilios diferentes, entre otros, vaya. Todo esto se hace una revisión de los requisitos. Yo siempre he dicho esto, de que en el caso de los no partidarios, la regulación, la deficiencia está en la legislación. Si ya la Constitución... Hay demasiados exigencias para ello. Hay vacíos. Si ya la Constitución, mediante jurisprudencia o lo que sea, ha establecido en estas sentencias que son vinculantes que pueden participar, entonces es responsabilidad de hacer una legislación acorde a eso, donde venga a haber igualdad. Y no hay una legislación aparte. Igualdad en la forma de regularlo. Porque se les aplica lo que los partidos políticos a ellos. Porque ellos tienen su plazo para por ejemplo, si no les alcanzan las firmas, si tienen un 70% de firmas, se puede dar una prórroga. No se regula en este caso para los no partidarios y un montón de situaciones que se puede hacer una integración e equipararlo, pero es un organismo colegiado, es un consenso de 5 votos. Nosotros y el magistrado suplente Harold, pues Cornejo, éramos del criterio que se diera una prórroga. Pero ya el tiempo no alcanzaba, es la misma ley, porque los plazos, el 19 de noviembre se cerraban los plazos de inscripción y ahí tenía que aplicar también para los no partidarios y los candidatos que iban por institutos políticos. En ese aspecto, como lo repito, es una cuestión de legislar, de que hay un compromiso. Por ejemplo, pues yo sí voy a tener ese compromiso con eso, de al finalizar este proceso de elecciones presentar una propuesta. No tenemos iniciativa de ley, pero se puede presentar una propuesta y que se tome en cuenta este aspecto. Es decir, que los no partidarios tengan su propia legislación, que les sea más fácil poder participar. Que dejen los términos, las condiciones, los plazos claros, la forma, si las firmas van a ser solo ya está establecido que van a ser solo de donde es la circunscripción, pero aclarar eso de que si la firma que se le da a otra persona se le puede... Todo que quede regulado, pero en ningún momento se ha obstaculizado. Se ha revisado conforme a eso. De hecho, hay todavía... Pero eso es lo que escuchamos de ella, de decir de que el tribunal le obstaculizó No, y el expediente ahí está, pues. El expediente ahí está. Si hay una instancia donde ellos van a recurrir, se va a poder ver el expediente y ahí se va a quedar evidenciado que no es así, porque... las instrucciones que como organismo colegiado hemos dado, que las cosas queden transparentes en el expediente, porque ahora la persona no se queda con una denegatoria y ya aquí pues murió eso, sino que va a segunda instancia, sea un amparo. Entonces tiene que quedar, porque el compromiso de nosotros es apegarnos a lo que dice la ley y jurisprudencia que se ha creado en el tribunal, la Constitución, que yo soy muy respetuosa de las resoluciones constitucionales, aunque a veces no estás de acuerdo, pero tenés que ser respetuoso porque son vinculantes y te sirven para poder hacer una integración con las leyes secundarias. Magistrada, en ese aspecto. El país se enfrenta a un proceso de elección complejo, delicado, si no se logra de alguna manera articular muy bien esa parte que usted dice de cuidar primero los ánimos, lo hablábamos extra cámara, ¿no? Sobre todo porque a veces los partidos políticos en su vitoreo pues se creen que ya ellos tienen ganada la mayor parte de las partidas. ¿Nos enfrentamos a un proceso electoral complejo, difícil?
Las coyunturas, los procesos electorales pues siempre se ponen un tanto difícil porque los partidos políticos están como de lo que podemos... como a la defensiva, ¿sí?, o vigilantes de los procesos electorales. Ahora ya en América Latina, si se puede observar, la población pues está más pendiente de cómo se trasciende las elecciones. Y le hago la pregunta porque el presidente de la República también emitió un tuit el fin de semana donde alerta a la población a estar vigilante, no sé si lo podemos colocar, donde alerta a la población a estar vigilante por lo que podría ser la venida de un fraude electoral, es decir, poner en duda el trabajo de ustedes, el presidente de la República. Bueno, nosotros estamos... Ahí está, por cierto. Nosotros estamos trabajando en ese aspecto de transparentar el proceso. Sí. Ya se ha invitado a la OEA, la Unión Europea, organismos internacionales para que vengan a respaldar el proceso. Se ha invitado también al Centro Criptológico de España para que acompañe el procedimiento de verificar lo que es la vulnerabilidad que tenga en lo que es tecnología que vamos a utilizar en las juntas receptoras de voto para el escrutinio preliminar. Nosotros estamos dejando todo para no generar esa duda, esa incertidumbre. Es normal pues que cuando se vienen de procesos anteriores, cómo se ha venido no puedo decir de un bloqueo porque no me consta, pero como se ha venido en este caso la formación del Instituto Político de Nuevas Ideas, pues tuvo bastante choque, duda. Para la hora de inscribirse hubo mucho comentario negativo para la elección, para que el presidente se postulara de igual forma en este aspecto. Entonces, eso va generando... Como que es normal encontrarlo hoy. Pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es lo que nosotros como organismo colegiado debemos de hacer? Es garantizar a las personas, garantizar a la gente de que vamos a respetar, que si, por ejemplo, todas estas planillas que se han inscrito reúnen los requisitos, darles el pase para que compitan, y es allá en las urnas que se venzan cuando el electorado decida quién le va a dar el voto. Ese es mi compromiso como presidenta, vigilar cada proceso, cada expediente que esté ahí, si no cumple, porque tengo que firmar una resolución, solo soy un voto, pero voy a revisar esa resolución si tiene los requisitos de cualquier partido político, si tiene los requisitos y se le está denegando, yo no voy a acompañar una situación ahí. Ahí está el voto razonado que también después puede ser utilizado en ese aspecto como garantía. Por eso es que yo invito a la población a que tenga un poco de paciencia, a que tenga esa prudencia y que esperen el resultado. Nosotros ahorita estamos revisando todas las planillas, se va a notificar, se va a dar el espacio para prevenir si le falta un requisito y lo agregue, pero en ningún momento tenemos directrices o hemos dado directrices a la JEP de que estén bloqueando, simplemente que reúnan los requisitos, que revisen y actúen conforme a la Constitución y al Código Electoral. Interesante porque escuchamos ya la versión oficial que nos da una mejor, digamos, aproximación a lo que se ha venido denunciando en estos últimos días. Voy a la última pausa comercial. Presupuesto y el uso de la tecnología, me decía, y creo que es un punto bien importante que no se puede soslayar en el contexto de este nuevo reto que lleva el país para la elección de alcaldes y diputados. Ahí está, árbol caído por si usted piensa transitar sobre la 87 Avenida Norte en la colonia Escalón. Hay un árbol caído, tenga cuidado para evitar contratiempos con el tráfico. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, aprovecho un poco también, antes de entrar a ver el tema de presupuesto así rápido y el tema del uso de la tecnología, ¿se piensa en algún momento crear una reunión como un convenio de, digamos, de entendimiento con los partidos políticos para evitar la violencia electoral en esta previa a los comicios?
Sí, estamos en un proyecto nosotros de verificar, bueno, es una propuesta que llevé yo al organismo colegiado, en el cual pues proponer un pacto, un acuerdo, un entendimiento, como se quiera ver, con los partidos políticos y si es posible también que nos acompañen otras instituciones o organizaciones para dar respaldo y que pueda haber un pacto, pero de verdad un compromiso de todos los partidos políticos, de todos los que van en la contienda electoral, los no partidarios, a efecto de respetarse y hacer una campaña de altura, donde la población tenga esa lucidez de poder decidir ante las ofertas electorales claras que cada partido puede hacerle, que cada candidato. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Ya está el proyecto. Han hecho unas observaciones el organismo, porque anteriormente lo llevé a sesión y no fue aprobado porque hicieron unas observaciones. En este caso ya las hemos superado y se va a someter este miércoles a aprobación del organismo colegiado. ¿El fin último es respetar el resultado electoral? ¿Sí? Sí, respetar la contienda, el principio de equidad en la contienda, respetar respetar en este caso todo lo que es la campaña, respetar al contendiente y un montón de situaciones, por ejemplo, de respetar a su familia, a las mujeres, respetarlas en materia de género, no hacer esa violencia política, esa violencia simbólica que se hace para efectos de ridiculizarlas en redes sociales. Eso no tiene por qué ser así. Hay quienes piensan, a propósito de eso, de que el Tribunal Supremo Electoral hace poco o nada para poder parar ese tipo de violencia que se está generando en las redes sociales. ¿No hay un instrumento legal para detenerlo o sí pueden ustedes parar? Nosotros, por ejemplo, lo de la campaña anticipada, ya el organismo colegiado sentó un criterio jurisprudencial, siendo la máxima autoridad en materia electoral, en cuanto a revisar lo que estaba en redes sociales en este aspecto. ¿Hay resoluciones ya? Hay resoluciones sobre eso, en cuanto que se ha verificado que por medio de redes sociales pues se está vulnerando el 175 del Código Electoral. Y lo que es la violencia política, pues nosotros tenemos un compromiso. En el mismo convenio se va a sostener de que vamos a estar de la mano trabajando con Fiscalía y también la Procuraduría para efecto de aplicar lo que es en este caso la ley de en materia que regula la especialidad para las mujeres, una ley libre de violencia. En este caso, para poder accionar en cuanto a la violencia como se llama política, que las candidatas o funcionarias que van compitiendo, pues se les está viendo este derecho vulnerado. Va a ser interesante que esto se haga para evitar todos estos conatos de violencia que previamente ya se están viendo. Magistrada Presidenta, el uso de tecnología, ¿hay confianza en todo este proceso y de presupuesto para poder dar garantías de que serán expeditos, será rápido el conteo de votos y todo eso? Nosotros, bueno, el uso de tecnología, la tecnología ya se compró, ya se tiene el 50% de entrega del equipo técnico que se va a utilizar. Ya se está diseñando el sistema, se ha hecho una prueba del prototipo y realmente pues nos sentimos satisfechos que las expectativas de nosotros se están cumpliendo. Ahí es donde nosotros pues tenemos que solicitar apoyo internacional para que también nos acompañen a verificar, a poder darnos un acompañamiento en cuanto a la tecnología que se va a usar en las mesas para poder tener un sistema pues que lleve la seguridad necesaria, que venga a respaldar y a garantizar y transparentar el proceso. ¿Qué va a servir con eso también? Que las actas pues también vengan a estar en forma legible. Eso nos va a permitir en un momento, si no hay consenso, si hay desacuerdo,
verificar, pueda revisarse en forma ya transparente. Okay, ¿cuánto es el presupuesto que por último quedó y estaban pidiendo refuerzos? 45 millones se nos asignó de presupuesto extraordinario para todo el proceso electoral. Se pidió un refuerzo a raíz de que ya hicimos la planificación e insumos de medidas de seguridad, pues se nos va como un 5 millones y algo. Tenemos que nosotros garantizar la desinfección en los centros escolares, porque en ese momento ya va a estar el año escolar comenzado. Entonces tenemos que hacer eso, y para hacer eso se tiene que gastar, porque hay que contratar empresas para que se hagan cargo de desinfecciones o igual personal, pues. Exacto. En este aspecto. El tiempo se me fue. Quiero agradecerle, magistrada presidenta, que nos haya acompañado y nos haya dado a conocer su reacción, su versión sobre los acontecimientos que están recogiéndose a lo largo de esta pre-campaña o de este periodo preelectoral que estamos viviendo en el país. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias. Oficialmente el 28 de diciembre arranca la campaña electoral para 27 de diciembre. Al 27 de diciembre. La de para candidatos a diputados, y en enero un mes es para los consejos municipales. Ok, interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, a la orden. Gracias, nos vamos despidiéndonos, por supuesto, siempre agradeciéndoles a ustedes su fiel sintonía. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.